Buenos días, amada iglesia. Les saludo con la paz del Señor en este día. Y estoy feliz porque el Señor hoy tiene algo para hablarnos y me ha confiado su palabra. Amén. Así que le invito a que ahí cierre sus ojos y vamos a orar al Padre para que todo lo que compartamos en este culto que ya viene siendo glorioso, el Señor se glorifique aún más. Amén. Padre amado, te damos gracias, Jesús. Gracias, amado Dios, por tu presencia que es evidente cada vez que nos congregamos en este lugar como iglesia. Gracias, amado Dios. Queremos ponerte a ti en primer lugar. Queremos honrarte, Señor. Honrarte, Padre, con nuestra vida, con nuestro tiempo, Señor, con todo lo que somos. Y queremos que esta palabra, Jesús, pueda tocar nuestros corazones y transformarnos. Señor, que tu palabra pueda, Señor, hacer ese milagro transformador en cada uno de nosotros, oh Dios. Recibimos hoy la palabra, Señor, como aquella oveja que sabe distinguir la voz del pastor. Señor, hoy distinguimos, Señor, que lo que viene de ti, de tu palabra, es para hacernos crecer, es para edificarnos, es para mostrarnos el camino por donde debemos andar. Señor, ponemos todo en tus preciosas manos. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor, porque tú, Jesús, decías: el que tiene oídos para oír, que oiga. Declaramos ahora que nuestros oídos son abiertos para escuchar lo que tú nos quieres decir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el pueblo dice: amén, amén. Y esta palabra, espero que hayan traído todos sus Biblias porque estamos sin pantalla. No se preocupen, vamos a ir leyendo lento para el que no la haya traído. La palabra de hoy se titula El verdadero discípulo. Amén. El verdadero discípulo. Y nosotros como iglesia estamos acostumbrados, ¿verdad? O familiarizados con la palabra discípulo porque tenemos grupos de discipulado, porque tenemos células en donde tenemos un guía, un líder que nos enseña la palabra. Entonces, si alguien le pregunta: ¿y quién es tu guía? Y bueno, yo soy discípulo de tal, ¿verdad? Damos gracias a Dios por cada guía espiritual, por cada maestro sí que hay en cada célula enseñando la palabra. Pero la palabra discípulo, Jesús la enseñó en los evangelios. Y quiero que vayamos ahí, que va a ser el versículo clave de esta mañana. Amén. Vamos a ir juntos a Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y con esto quiero que podamos distinguir o que podamos decir si es lo mismo ser un creyente a ser un discípulo. ¿Sí? Si es lo mismo congregar a ser llamado un discípulo de Jesús. Y vamos a venir acá a la palabra, Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y dice así: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Amén. Acá el mismo Señor Jesús está diciendo cuáles son los requisitos para aquel que quiera ser discípulo de Él. Amén. Pero vamos a comenzar con la primera parte que dice Jesús: si alguien quiere. Amén. Si alguien quiere. Esto habla de que es una decisión personal. Yo decido porque yo quiero ser discípulo de Jesús. Amén. Ser discípulo no puede ser una imposición de nadie. Nadie me puede obligar a ser discípulo. Yo tengo que querer ser una discípula, un discípulo de Jesús. Yo tengo que querer que alguien me discipule, que alguien me enseñe, que alguien me muestre qué pasos tengo que dar para parecerme a Jesús. Amén. Pero dice acá la palabra: el que quiera. Entonces, lo primero, amados, que como iglesia tenemos que tener presente para convertirnos
de simplemente un creyente a un discípulo es que yo quiera ser discípulo. Amén. Y los discípulos de Jesús, cuando Jesús los llamó, a cada uno le dijo, ven si quieres seguirme. Y cada uno tuvo la oportunidad de decidir, ¿sí? Y dejaron ahí sus puestos. Mateo dejó su mesa para cobrar impuestos. Pedro dejó las redes. Dejaron lo que estaban haciendo para seguir al maestro, ¿sí? Tomaron una decisión, amén. Tomaron una decisión y eso es lo primero y lo más importante, que yo quiera ser discípula de Jesús, amén. Y vamos a volver luego a este versículo porque es, como les decía, el versículo clave de esta prédica. Pero quiero que vayamos a Juan capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13, ¿sí? ¿Qué vamos a empezar a analizar ahora? Los diferentes tipos de seguidores de Jesús, ¿sí? ¿Todos eran discípulos de Jesús? No. Había gente que lo conocía de lejos a Jesús. Había gente que solo había oído hablar de Jesús. Había gente que había estado presente en algún milagro de Jesús. Pero no todos eran discípulos de Jesús. Amén. Diga conmigo, no todos eran discípulos de Jesús. Y vamos a ver el primer tipo de seguidores, ¿sí? Que está justamente acá en Juan capítulo 6. Y dice así la palabra: 6 de luna cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Amén. Acá todo este relato nos habla de un milagro espectacular de Jesús, ¿sí? En donde nadie podía negar y se vio la majestad, el poderío. El milagro que Jesús estaba haciendo mostraba su inmenso poder. Y ahí había 5.000 testigos, mínimo, porque no estaban contadas ni los niños, ¿sí? Así que podríamos decir que en vez de ser la alimentación de los 5.000, fue la alimentación de los 10.000 por lo menos. Amén. Y esta gran multitud vio con sus ojos que Jesús tenía poder. Vio con sus propios ojos que Jesús era el Mesías. Pero ¿saben qué? Dice la palabra y Jesús mismo les reclamó luego en el capítulo 6, versículo 26, dice: yo de cierto les digo que ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. ¿Cuántas veces somos de esa multitud que nos acercamos a Cristo para recibir algo de parte de Él? ¿Sí? Estoy angustiado, necesito, me está yendo mal en mis estudios, oren por mí. Y venimos a buscar, como esa multitud, ver alguna señal de Jesús, ver algo que me muestre, que me satisfaga mi necesidad, que supla mi necesidad, pero me quedo ahí siendo de la multitud. ¿Saben quiénes son de la multitud? Aquellos que solamente vienen el domingo o quizás van a una célula, pero de lejos nomás, ¿sí? Escucho la palabra, pero luego mi vida es como la multitud. Lo vi al maestro, experimenté algo del maestro, pero mi semana sigue siendo como si no hubiese pasado nada. Porque esto es lo que pasó con la multitud. Siguieron su vida a su manera. No sabemos, quizás algunos de ellos luego formaron parte de los 70, quizás algunos sí los siguió más de cerca. Pero si hubiese seguido la multitud, en la cruz no hubiesen estado solamente unos cuantos, ¿sí? Entonces acá la palabra nos habla de que había una multitud que no asumía el compromiso. Amén. Una multitud que disfrutaba de los beneficios de Jesús, como puede ser hoy el que disfruta de los beneficios del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de recibir enseñanzas, pero no asume un compromiso. ¿Y cuántas veces nos encontramos en esa posición, en decir, yo estoy ahí, pero hasta ahí nomás, que no me pidan más? Le contaba a mis discípulas esta semana o la semana pasada de que cuando mi papá comienza a congregar en la iglesia, él se convierte
Y él se sentía feliz en los cultos y le digo, pa, tenés que sumarte a una célula, que es un grupo de discipulado donde te enseñan la palabra. Y me acuerdo que mi papá me dice, no, hija, discúlpame, pero a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y me acuerdo que mi respuesta, le contaba a las chicas, que mi respuesta fue, papá, lo que más necesitas es que alguien te diga lo que tenés que hacer, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos esta misma mentalidad? Y a veces no la decimos, ¿sí? Mi papá ahí fue valiente, pero hay otros que lo piensan. No, que no me vengan a decir lo que yo tengo que hacer, cómo yo tengo que manejar mi familia, cómo yo tengo que manejar mi tiempo. Y ¿saben qué? Cuando su líder, cuando su guía le dice, lugar donde buscamos llevar a cada uno a que se parezca más a Jesús. Ayudarles en ese proceso para que se parezcan al maestro, para que alcancen propósito. Ese es el discipulado, amén. ¿Y por qué en el discipulado estamos marcando, tenemos que hacer así, tenemos que comportarnos así, tenemos que hablar de esta manera? Nosotros como guías es ver a esos discípulos alcanzando, cumpliendo ese propósito para lo cual el Señor los ha llamado, amén. Pero si no está dispuesto a cambiar su vocabulario, a cambiar su manera de hablar, a cambiar su manera de relacionarse con otros, si no está dispuesto a dejar de robar en su trabajo, entonces ¿cómo va a parecerse a Cristo? Entonces el discipulado lo que intenta es formar nuestro carácter para parecernos a Cristo. Entonces, ¿qué actitud tengo que tener yo? La actitud del discípulo que se deja enseñar, que ese discípulo dócil que dice, yo recibo este servir. Y vamos a leer en Lucas y dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Amén. Estos eran seguidores comprometidos con Jesús, ¿sí? Estos 70 eran seguidores que habían dicho, yo sí voy a asumir el compromiso. Yo quiero servir. Yo reconozco que Él es el Mesías. Yo reconozco que Él es el Maestro. Yo reconozco que Él es el Cristo. Así que quiero servirle. Pero algo triste que sucede muchas veces es que servimos a un Dios que no conocemos. Servimos porque, bueno, me han dicho que es bueno servir, que es bueno ser parte de algún área en la iglesia, de poder ser parte de un servicio, pero no tengo una relación con el maestro. Es decir, hacia el maestro, la cercanía con él, que es la que tenían los 12. Amén. Es decir, está perfecto que sirvamos. Ha pasado de personas ya que considerábamos maduras en el cuerpo de Cristo y han empezado a servir y quizás han visto algo que no les ha gustado, no, que tal hermano no me ha saludado o que tal cosa, y se enojan, se dan la vuelta y se van. Y cuando uno ve esas actitudes, uno dice, no, entonces, ¿de verdad conocía al maestro? Porque cuando nosotros servimos al maestro, al que está por encima de toda institución, el que está encima de toda persona, de todo ser humano, servimos a Él, yo pongo mi mirada en Él. Y es eso lo que los discípulos de Jesús hacían, ¿sí? Decir, yo tengo que poner mi mirada en Él. Y si yo sirvo y si yo le entrego mi vida, es porque le conozco a Él. Amén. Entonces, amado, ser de los 70, claro que es glorioso, pero si yo pierdo la esencia, si yo dejo lo importante por simplemente cumplir, porque mi líder me vea que yo he ido el domingo y después no me diga qué ha pasado, y yo hago todas las cosas, pero por amor al maestro, porque soy, amén. Entonces, ser de la multitud no estaba mal porque veía los milagros. Ser de los 70 no está mal porque estoy sirviendo al maestro. Pero hay algo mucho mejor para nosotros, mucho mejor, y es ser parte de los cercanos de Jesús. Es decir, ser parte así como los 12, que estuvieron antes de la multiplicación, que estuvieron después recogiendo los pedazos y que se fueron con el maestro a celebrar el milagro. Ese quiero ser yo. Diga conmigo, ese quiero ser yo. Amén.
el que está todo el tiempo cerca del Maestro. Y en la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, eran 12, eran sus discípulos. Pero Jesús nos ofrece a todos ser de los cercanos a Él. Amén. Jesús nos ofrece a que todos podamos ser de su círculo, de ese círculo de los 12, que estamos cerca de Él, que conocemos su corazón, que conocemos sus pensamientos, que leemos su palabra y la llevamos a la práctica, que somos obedientes a lo que Él nos dice. Porque ¿qué soy? Un discípulo. Y si Él me dice: hija, tenés que hacer esto y esto, tenés que dejar aquello, tenés que cambiar esto, lo voy a hacer porque soy discípula, porque soy discípulo, amén, porque no soy de la multitud, que no le importa lo que dice el maestro, que solamente disfruta del beneficio. Yo soy de los cercanos al maestro, yo soy de los 12, amén. Quiero ser de los cercanos a Jesús, amén. Los discípulos de Jesús son los que habían dejado todo para seguirle. Amén. Eran los 12, ¿sí? Era Simón, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón el Celote y Judas. Y acá lo tenemos en los evangelios, cuando Jesús elige a sus 12. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, yo los envío a ustedes. ¿Pero por qué Él los envía? Porque confiaba en sus discípulos, porque los tenía cerca y porque el maestro sabía que sus discípulos iban a replicar lo que Él era. Porque los discípulos habían experimentado la persona de Jesús. No solamente habían recibido la enseñanza, no solamente habían escuchado la parábola, sino que el maestro se las explicaba. El maestro les enseñaba en privado. El maestro compartía con ellos cosas que nadie más compartía. Ellos renunciaron a todo para vivir su vida cerca del maestro. Y hoy, amados, nuestra decisión de ser parte de los 12 es con el mismo deseo, con la misma intención: conocerle de cerca, amén, conocer de cerca al maestro. Y me siento con la palabra de Dios y digo: ¿qué es lo que quiere Jesús que yo haga? Esto me dice que haga, ok, lo voy a hacer. Me cuesta, no importa, voy a entregar esto que me cuesta, lo voy a entregar por Él, porque yo quiero ser ese discípulo que está cerca, que le conoces, para decirle o para reclamarle alguna injusticia, y el maestro me dice: pero vos y tu actitud, y esto que tenés que transformar, y esto que tenés que cambiar. Y ahí estoy, para ver si sigo siendo discípula y lo escucho, o me quedo con mi propio deseo de que se haga justicia con el otro, porque el otro me ha hecho esto. Hay personas que deciden no perdonar. No, sí, yo sé que la Biblia dice que hay que perdonar, pero yo no puedo. Amados, la palabra nos deja mandatos, nos dice la palabra de Dios: tienes que hacer esto para que se produzca en ti aquello. Amén. El Señor no es que nos dice las cosas en vano, no es que nos dice las cosas simplemente porque tengamos que obedecer, sino que todo lo que el Señor nos indica hacer va a redundar en bendición para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor te quiere sacar de ese lugar, es porque te quiere poner en un lugar mejor. Si el Señor te quiere sacar de esas amistades, es porque te va a dar nuevas amistades que te bendigan, que te edifiquen. Si el Señor te quiere sacar de esa relación que te está haciendo mal, es porque el Señor tiene algo mejor. Amén. El Señor nunca pide sacrificio por pedirlo, sino porque está buscando nuestro bien. Amén. Así como un padre, como una mamá que busca el bien de sus hijos, así nuestro Dios siempre, todo lo que nos pide es para bendecirnos. Amén. Es para nuestro bien y por el reino. Amén. Para que su reino sea establecido. Y ahora sí vamos a volver a Mateo 16, 24. Aleluya. Dice la palabra, que es el versículo con el que hemos comenzado: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo,
que tome su cruz y me siga. Amén. Habíamos dicho que lo primero es, ¿qué era lo primero? Que teníamos que querer ser discípulo de Jesús. Y acá el Señor nos muestra que para poder diferenciarnos de la multitud, tenemos que hacer tres cosas, ¿sí? Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Amén. Es decir, que para ser salvos, amado, ¿qué dice la palabra de Dios? Para ser salvos solamente tengo que creer. No hay más requisitos, ¿sí? La eternidad, la salvación, Jesús nos ofrece gratis y solo tengo que creer. Amén. Así que el requisito único es la fe. Pero para ser discípulo ya hay un precio que pagar. Amén. Para ser discípulo yo algo tengo que entregar, algo tengo que renunciar para poder ser llamado discípulo de Jesús. Amén. Lo primero es negarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la inclinación, ¿no?, por hacer lo que a uno le conviene, por hacer lo que dice nuestro yo. A ver, ¿qué quiero? ¿Qué tengo ganas de hacer? Pero el negarnos a nosotros mismos es decir, yo me niego a mi yo, a mis propios deseos para hacer la voluntad del Padre, para hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Amén. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer mi voluntad o hacer la voluntad del Padre? Es más fácil a primera instancia hacer nuestra voluntad, pero a la larga va a traer consecuencias que van a ser más difíciles que haber decidido de primera instancia hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Negarme a mí mismo es decir, yo tengo un plan, yo tengo un proyecto en mi vida, pero si Jesús me dice que el proyecto para mi vida es este, yo voy a negarme a mí, voy a renunciar a mi proyecto, a mi plan para hacer el suyo. Amén. Pero hacer el suyo me va a hacer que yo disfrute 1000 veces más que hacer mi propio plan. Amén. Porque el Señor dice la palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Que sus caminos son mejores que los nuestros. Así que siempre lo que el Señor tenga va a ser mejor. Pero negarnos a nosotros mismos es pagar un precio. Es pagar un precio. Porque yo ya no tomo las decisiones como a mí me conviene, como a mí me resulte mejor. Yo le pregunto al Señor qué es lo que Él quiere. Y muchas veces eso va a implicar que yo baje la cabeza, que yo ceda, que yo perdone, que yo trate bien cuando otro me ha tratado mal. O sea, negarme a mí mismo es aceptar lo que Él me dice que yo tengo que hacer y no lo que yo quiera hacer. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Esta declaración de Pablo, es más, el mismo Pablo es el que dice, todo lo que yo soy, todo lo que yo he sido, todo lo que sé, lo tengo por basura, con tal de conocer a Jesús, con tal de alcanzar el conocimiento de su gloria. Amén. Entonces Pablo entendía lo que era negarse a sí mismo. Pablo decía, ya no vivo yo, de nada sirve todo lo que yo sepa, todo lo que yo sea, todo lo que haya adquirido en mi vida, todo el conocimiento que yo tenga, todo lo tengo por basura a cambio de estar cerca del Maestro. Amén. A cambio de estar cerca de Él, de conocer al Maestro. Pablo no pudo ser uno de esos discípulos que lo tuvo a Jesús ahí cada día y cada noche. Pero Pablo tuvo una relación con Jesús como si hubiese sido de los 12. Amén. Pablo lo conocía a Jesús, conocía el corazón de Jesús. Y él pudo decir por esto, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Amén. Que podamos decir eso también cada uno de nosotros. Ya no soy yo, esa vieja yo que iba a responder de tal manera, que iba a hacer las cosas de tal manera, ya no está.
Ahora es Cristo el que vive en mí. Amén. Ahora es Cristo el que digita, el que direcciona mi vida. Por eso negarnos a nosotros mismos es el primer precio que tenemos que pagar. Amén. Segundo, dice la palabra que debemos tomar nuestra cruz. Amén. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz es sacrificio. La cruz es entrega. Y la cruz es propósito. Amén. Cuando yo estoy dispuesta a tomar mi cruz, es cuando yo estoy diciendo, Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que prevalezca tu voluntad? ¿Cuál es el sacrificio que tengo que hacer? Antes los sacrificios eran matar un becerro, entregar la ofrenda. Ese era el sacrificio. Y dice la palabra que el Señor ya no espera esos sacrificios. El Señor espera corazones contritos y humillados. El sacrificio que el Señor quiere es que yo pueda morir a mí misma, a mi voluntad para hacer la suya. Y tomar mi cruz, es decir, yo acepto todo lo que el Señor ha permitido que me suceda en mi vida. Yo lo acepto. Yo no quiero que el Señor me quite eso. Yo acepto. Esta es la vida que el Señor ha planeado para mí. Y yo voy a tomar esa cruz. Me contaba el pastor Emma que le había escuchado una prédica acerca de tomar la cruz, que decía que muchas veces queremos que Jesús también tome nuestra cruz. Jesús un día tomó la cruz que nos llevó a la salvación. Esa cruz es esa cruz poderosa porque ese sacrificio generó poder para siempre. Ese sacrificio nos dio vida eterna. Pero yo no tengo que pedirle a Jesús que lleve mi cruz. Por eso dice, cada uno tome su cruz. Amén. Tome su cruz. Es decir, esta realidad que estoy pasando, esta pérdida que he tenido, esta escasez económica que estoy teniendo, esta lucha en mi familia que estoy teniendo, esta falta de conversión aún de familiares, eso es mi cruz. Y yo voy a seguir cargando con fe lo que estaba pasando, lo que estaba pasando. Quizás no hubiese continuado, pero había un propósito y él sabía bien. Y en su mente estaba, vamos a hacer una oración. Oh Jesús. Oh Señor. Discípulo, discípula. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero permanecer. Quiero permanecer aún en las tormentas, sabiendo que tú estás en la barca, Señor. Padre, yo quiero conocerte de cerca. Quiero ser discípula del Maestro. Padre, no quiero solamente recibir de lejos y conocerte de lejos. Quiero conocerte de cerca, Señor. Padre, quiero conocer tu corazón. Quiero conocer, Padre, lo más íntimo de tu corazón, aquello que esperas de mí, Señor, aún lo que me estás pidiendo que deje, que renuncie. Padre, quiero conocerte. Quiero, Padre, tener ese deseo, esa hambre y esa sed por conocerte más, por ser de esos discípulos del Maestro. Padre, perdona por cuántas veces he sido de la multitud y no he querido asumir un compromiso contigo. Perdona, Señor, por las veces que no he querido pactar contigo. Perdón, Jesús. Perdón por haberme mantenido lejos. Pero hoy entiendo que no hay nada mejor que estar cerca de ti. Que no hay nada mejor que estar cerca del Maestro. No hay nada mejor, Jesús.
que ser llamado tu discípulo y caminar, Señor, haciendo tu voluntad. Padre, nuestro deseo en esta mañana es hacer tu voluntad. Es caminar, es seguir tus pasos, Señor. Es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Y ahí quisiera que con tus ojos cerrados, solo el que quiera ser discípulo pueda levantar ahí su mano. Mantén tus ojos cerrados para no saber quién levanta y quién no levanta. Ahí con tus ojos cerrados. Padre, yo bendigo las manos levantadas. Sé que no es lo más fácil, pero es lo mejor que puede pasarnos en la vida. Ser discípulos tuyos, Señor. No hay mejor cosa que seguirte y hacer tu voluntad. Quiero ser de esos que te siguen. Padre, yo declaro que cada mano levantada en este lugar te conoce y se acerca a ti como nunca antes. Son discípulos tuyos, Señor, que te siguen. No importa lo que pase, contra viento y marea te siguen, perseveran, son constantes, están dispuestos a aprender, a, Señor, recibir tu enseñanza, recibir tu palabra y ser transformados por ella. Yo declaro que somos una iglesia de discípulos de Jesucristo, que somos una iglesia que ama al Maestro, que ama su palabra, que ama ser enseñada por el Maestro y caminar de acuerdo a su perfecta voluntad. Somos una iglesia que ama, Señor, tu rostro, que ama tu nombre y que ama tu palabra. Somos una iglesia que somos cada uno de nosotros discípulos de Jesucristo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amada iglesia, les bendigo. Les bendigo. Y cuando salude a otro, saluda ahí a otro discípulo de Jesucristo que tiene la misma pasión que usted por acercarse más al Maestro y conocerle más. Amén. Dios le bendiga ricamente. Que regresen a sus casas bendecidos. Amén.